Ahí estamos grabando. Esto lo devuelvo a su rincón. Ya. En la transmisión, ¿se escucha, se ve? Aló, aló. ¿Están conectados? ¿Se escucha y se ve? Sí se ve. Ya, y se escucha porque si no, no hubiera contestado. Ya, entonces, bueno, buenos días. Hoy día es el día que retomamos la semana de clases. Vamos a tomar como dice, la colita de serie Fourier y nos vamos a adentrar en esta semana y probablemente, bueno, la próxima semana hay un lunes feriado. No sé si ustedes quieren que lo tomaran un feriado. Yo sí. Así que vamos a dedicarle esta semana y la sesión de la próxima semana a series de Fourier. Y yo creo que con eso quedamos bastante bien. Para el caso de serie Fourier y separación de variables, yo como que lo veo bien como un tema, como que es un poco la misma cosa. O sea, bueno, hay posibilidades de ejercitaciones, de problemas que no pueden ser solamente en términos de serie Fourier, pero es como la herramienta para resolver las ecuaciones en derivadas parciales. En general, cuando son en dominios rectangulares, dominios finitos. Las transformadas de Fourier nos va a dar una herramienta que nos... Bueno, que también, igual que la serie Fourier, es algo que se ocupa en muchos otros temas, en particular, lo que generalmente se llama como análisis de señales. Los ingenieros eléctricos, diría que los físicos también ocupan bastante. Y en todo lo que hay, en que aparecen temas de vibraciones, se ocupa tanto la serie como la transformada de Fourier. Y nosotros las vamos a aprovechar para también resolver algunas ecuaciones de derivadas parciales cuando sean dominios no acotados, infinitos. Vamos a ver el caso de la cuerda vibrante, pero existe una cuerda infinita. O una barra, la ecuación de calor es una barra, pero la barra infinita. En esos casos, la serie Fourier no es capaz de entregar una solución y la transformada de Fourier es la herramienta que en esos casos permite llegar a ella. Entonces, lo que nos vimos en serie de Fourier, bueno, vimos quizás lo más interesante es que vimos esta base, recuerdo, vimos esta base, o alguna base ortogonal de funciones, que era la base trigonométrica. Podríamos decir que está la función 1, unión, los cosenos de n, pi, x, parte por L, unión, seno de n, pi, x, parte por L. Entonces, si consideramos eso, todas estas funciones, donde n pertenece a los naturales sin el cero, por eso podríamos representar cualquier función periódica de periodo L. Gracias. Así. Hay un caso ahí que uno muchas veces va a ver ahí en los ejercicios,
que son intervalos de largo pi, como que algo sea de largo pi no es como lo normal, pero lo que pasa es que cuando la L es igual a pi, esta cosa es un poquito más sencilla de escritura. O sea, como que a uno le gusta trabajar en esos intervalos para simplificar un poquito toda la cosa complicada. Pero en general esto es, entonces, para representar por serie de Fourier funciones f que van de menos L en R o C. ¿Ah? Bueno, lo del C, hoy día nos vamos a meter más en el caso de que sean valores de los complejos. Pero habían dos puntos de vista, o bien tenemos una función que está definida entre menos L y N y usamos esto. De hecho, el F se escribe, bueno, poníamos igual ahí, pero era A sub 0 medio, sumatoria de los A sub N, coseno de, ahí usamos este N, X sobre L, más Bn, seno de N pi X, ¿ya? Y teníamos una formulita para unas formas de calcular estos coeficientes conocidas F, que eran las integrales de F por el coseno con un factor de normalización. ¿Ya? Ahora, si ustedes miran, tengo una función definida entre menos L y L. Y pues miran esto, me doy cuenta de que esta función yo la puedo calcular en todos los reales, no solamente entre menos L y L. El X ahí no está obligado, o sea, si uno mira la fórmula nomás, uno dice, bueno, pero si, ¿qué pasaría si tomo el X fuera del intervalo menos L y L? Entonces lo que pasa es que, bueno, es una constante, ahí no hay problema, pero acá me encuentro con funciones que son periódicas y de periodo menos LL o alguna subdivisión de menos LL, dependiendo del N. Porque acá en igual 2 va a ser la mitad del periodo y etc. Tercio, periodo, si n igual 3, así. Entonces, estas funciones son periódicas. Entonces, lo que va a pasar si es que yo uso X fuera del intervalo menos L y L, lo que voy a recuperar es una función obviamente periódica, que en el periodo es la función original, y fuera es una repetición periódica, o si quieren una extensión periódica de esta función. Entonces, algo así les había contado yo, que f originalmente es una función que está definida en todos los reales, y a esa función que está definida en todos los reales le cortamos todo lo que está fuera de menos L y L, y agarramos este pedazo y le calculamos su serie Fourier. La serie Fourier no tiene cómo saber qué es lo que pasaba fuera de la zona que cortamos, sino que solamente todo está tomando esa información, entre menos L y L, y genera lo mejor que puede, que es esta cosa de acá, que es, en el fondo lo que hace es suponer de que lo que ocurría entre menos L y L se repite infinitas veces como copias de eso a todos lados. Entonces, ¿qué pasa si es que yo quiero usar algo de este estilo, pero con una función f que no sea periódica? O sea, una función f que esté definida en todos los reales, pero que no sea periódica. Porque si no es periódica, entonces no puedo decir, ya voy a tomar el periodo, le aplico serie Fourier, y como la serie Fourier es periódica, esa me sirve para mi función periódica. Pero si esa no es periódica, o, dicho de otra manera, si es que el intervalo, el dominio de f es todos los reales, y no es periódica, bueno, esta cosa no me sirve, o tendría que tomar el infinito. Entonces, lo que vamos a hacer con la transformada de Fourier es ver cómo esto se podría extender para L infinito.
esa es un poco la motivación de la serie Fourier, tratar, o sea, de la transformada de Fourier. Tratar de extender esto de la serie Fourier a funciones que tienen dominio todos los reales y que pierden esta propiedad de periodicidad. ¿Ya? Entonces, aquí es como complicado ver esa transición del L del infinito. Entonces, para hacer eso vamos a presentar una base alternativa de las funciones periódicas. Entonces, base alternativa. De, digamos, de L2 de menos LL. Sí, igual lo vamos a instalar en un periodo, pero en lugar de tomar las funciones trigonométricas en el coseno, vamos a tomar estas funciones. Vamos a llamar de tilde a esta familia. Es una función que voy a escribir como E elevado a I, K, I. Eso no. Familia X, esta. Ahora, no sé, a lo mejor estas funciones ahí las tienen un poquito. Esta es una función exponencial elevada a una potencia imaginaria. Vamos a recordar un poquito eso y algunas propiedades. Entonces, que ¿dónde? No, E a la I. No pongamos ahí ese ahí, sino que una variable real cualquiera, como puede ser U. ¿Cómo se define E a la IU? ¿Se acuerdan de esto, no? ¿Ah? Módulo por el coseno más I. ¿El módulo de quién? Por vector. Ya, si por ahí anda, o sea, como que estaba todavía, hay que agarrarlo, ¿no? ¿Se acuerdan bien o no? ¿Alguien no le gusta, no? Casi, por ahí, al revés. Coseno de U más I seno de U. ¿Ya? Esta se define exactamente así, ¿no? Seno de U más I coseno de U. Y si lo piensan un poquito, esto como número complejo, después vamos a tener capítulo de números complejos ahí, pero para que empiecen a refrescar, sí, dime. Sí, dije que al revés lo escribí al revés, no. Tiene toda la razón, toda la razón. Coseno de U más I seno de U. Ahí está. Gracias. Coseno de U más I seno de U. Claro. Esto, como número complejo, los números complejos es como una especie de versión alternativa del R2. Así lo vamos a después a formalizar en el capítulo de variable compleja, pero los números complejos son como una versión mejorada que quedan de R2. Mejorada, ¿por qué? Porque se incluye una cosa que se llama la multiplicación. La multiplicación de los números complejos es como el gran aporte de los números complejos a R2 y hace que R2 tenga otro nivel, ¿no? Pero si lo miramos como elemento R2, esto sería coseno de U, seno de U, ¿no? En el plano complejo, parte real y veces la parte imaginaria. Este es como la coordenada X y la coordenada Y en el plano complejo de eso. Ahora, coseno U, seno de U. Si este es el plano complejo o R2, como quieran. El U es un real. Y ustedes lo imaginan como el ángulo acá. Y este puntito de acá, en el plano complejo, que es coseno de U, seno de U, ¿no? Coordenadas polares, si quieren, es justamente ese exponencial. E a la I. O sea, este es un puntito del círculo unitario que lo puedo ir
cambiando de posición con U, que sería el que representaría el ángulo, en radial. Entonces, a medida que el U va avanzando, esto gira aquí eternamente. Si fuera negativo, para otro lado, ¿no? Pero bueno, eso es el origen. Y esto tiene hartas propiedades simpáticas que son propiedades que, en realidad no es una casualidad, pero son propiedades que son las mismas propiedades que tiene la función exponencial. Y la función exponencial tiene una propiedad, bueno, dos propiedades importantes. Primero, notemos que, bueno, tres cosas, vamos a ver, ¿no? Tres cositas. Primero, en cero. ¿Cuánto vale? Entonces, de todas maneras, si tienen claro este diagramita en cero, es el ángulo cero, da ese punto, que es el 1. 1. Complejo 1 o el real 1. O acá en 0, el coseno de 0 que es 1, seno de 0 es 0, así que eso es 1. En 0 vale. Segunda cosa, si es que calculan e a la i u multiplicado por e a la i b, esto es e a la i u más b. Esa es una propiedad fundamental de la función exponencial, casi como que con esas dos propiedades uno puede definir la exponencial. Si uno dice que eso se cumple para todos los reales. Y esto de acá se puede, bueno, en este caso, como aquí tengo definidas estas de esta manera, que no se ven muy exponenciales, sino que se ven más bien trigonométricas, pero esta propiedad sale de las identidades trigonométricas que ustedes conocen. ¿Ah? Voy a ponerle como ejercicio. Eso. Entonces, aquí ponen U más B, para ver qué es lo que es esto. Y ahí lo que tendría que usar, identidad trigonométrica, es qué es lo que es el coseno de la suma y seno de la suma, reemplazar. Y va a dar un complejo ahí con más términos. Y acá lo que dicen, bueno, esto es coseno de U más y seno de U. Esto de acá es coseno de B más y seno de B. Y si multiplican esos dos números complejos con la multiplicación que existen los complejos, van a quedar ahí, al multiplicar todo contra todo, va a quedar un número complejo y que va a resultar que es lo mismo que se obtiene del otro lado. O sea, ese ejercicio es jugar un poquito con las identidades trigonométricas y ahí aparece esta cosa acá. Y por último, la última cosa que es bueno que como que de alguna manera lo graben por ahí en alguna parte, y una propiedad muy interesante, pero muy simple también, que el módulo de este número complejo, el módulo complejo es el tamaño, o sea, la distancia del origen, es la norma euclidiana del real. Esa norma es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Eso es seno cuadrado u más seno cuadrado u. Y eso vale 1. Bueno, en el fondo lo que estoy diciendo es que este punto, o este número complejo, se mueve en un círculo de radio 1. O sea, todos los e a la iu tienen módulo 1. Entonces, ya, ahí tengo quizás una propiedad más que vamos a hacer. Por si se acuerdan o no se acuerdan del conjugado del número complejo, e a la iu conjugado. El conjugado complejo es cambiarle el signo de la parte imaginaria. O sea, eso es coseno de u menos y seno de u. Pero ahí uno sabe que la función seno es impar, así que el menos lo podemos absorber ahí en la función. Y este es par, así que es lo mismo que coseno de menos u. Eso igual a esto. Y más y seno de menos u. ¿No? Porque está impar, así que el menos que hay metido adentro. Pero coseno de menos u más y seno de menos u es
e a la menos I. O sea, estas cantidades, las conjugadas, es cambiarle el signo a este exponente. ¿Ya? Ahí estamos más o menos. Claro, de hecho, en el plano complejo, geométricamente, que lo que es conjugado es tomar el complejo y reflejarlo, ese vector, reflejarlo respecto del eje de la X. Ahí va. Y eso es cambiar U por menos U al número 1. Ya, como les digo, esto de los números complejos lo vamos a retomar en un par de semanas más cuando ya empecemos con el capítulo de ya. Entonces tengo estas de acá. Entonces estoy diciendo, ahora, ¿por qué eso es una? Entonces veamos que B tilde es un sistema ortogonal para L2 de menos LL. Y no sé, no, ahí se me olvidó que cómo le dijimos a las familias que ortogonales, pero que eran capaces de ver como que eran bases. ¿Usamos algún nombre? Dijimos base, ¿no? Porque eran bases en el sentido que no con combinaciones lineales finitas, sino que con series éramos capaces de representar a cualquier función. Vamos a ortogonal para... Generalizado. Parece que sí, es también base generalizada. Entonces, a ver, veamos por qué esto funciona. Primero, el producto. ¿Cuál es el producto? Vamos a recordar el producto interno de dos funciones, pero que ahora les vamos a permitir tener valores complejos, ya que en la base son funciones de valores complejos. Entonces, pensemos que f y g son a valores complejos. Vamos ahora. Estas van de menos L, L. Bueno, pueden ser de menos L, L o periódicas de periodo 2L. Si son periódicas de periodo 2L, perfecto. Si solamente están definidas entre menos L y L, bueno, uno imagina que esa es como un representante de su expresión periódica. Entonces, esa a valores de aquí a valores complejos, ¿no? El producto interno, entonces, FG, va a ser, como siempre, menos L a L, y producto, la integral del producto, pero ahora, no sé si se acuerdan, que la segunda es necesario poner conjugado. Ahora, ¿por qué es necesario poner conjugado? Porque, claro, como que no queda tan bonito, ¿ah? ¿Por qué vamos a poner conjugado? Porque en ese caso, el producto de F con F y así, producto de F con F es la integral de menos L a L de F de X, F conjugado de X, y no sé si se acuerdan. ¿Qué pasa cuando multiplico un complejo por su conjugado? That is my 11, which I am. I was fácil. ¿Ah? Está muy fácil. Ya, a ver. A más B. Multiplicar un complejo por su conjugado. Piensan, suma por diferencia, es diferencia en los cuadrados. O sea, esto sería A cuadrado menos IB cuadrado. Porque todas las fórmulas algebraicas, dado que sigue el complejo también es un cuerpo conmutativo y todas las cosas,
valen todas las identidades algebraicas, factorización y todo eso pasa. Entonces, tengo esto y esto es a cuadrado menos i cuadrado b cuadrado. I cuadrado, famoso número, que es a cuadrado vale menos 1, con el menos da a cuadrado b cuadrado. ¿Ah? Estoy recordando. Entonces, efectivamente es el módulo de AB, pero al cuadrado. Entonces, esto es lo mismo que integral de menos L a L de módulo de f de x cuadrado de x. Si no pusiera el conjugado, entonces este número f por f cuadrado no tiene que ser un número real positivo. Pero si pongo el conjugado acá, esto queda re bien para la norma. O sea, esto es la norma, es lo que defino como la norma de f al cuadrado. Y la norma sería raíz de eso. ¿Ya? Ya. Entonces, para completar la vuelta, veamos qué pasa con esta base de tilde de estas funciones. Pues estoy diciendo que es ortogonal. Entonces, ¿qué pasa con e a la i? ¿Cómo se llama? K pi partícula L. K pi partícula L X multiplicado o producto interno por otra de ellas. E a la i L pi sobre L T. Bueno, K L en Z. Sería la integral menos L e a la i K pi sobre L X e a la A conjugado de la segunda conjugado menos i L pi L T B. Ese menos porque la segunda aparece conjugada en el producto interno. Producto de dos exponenciales de esta estamos poniendo acá es lo mismo que menos de a L de e a la i K menos L y X sobre L. Sí. Y esta de acá se puede integrar, bueno, voy a pequeño recuerdo, ¿cómo se derivan estas cuestiones? La derivada es derivar la parte real, derivar la parte imaginaria, es como una curva. O sea, el d a b u de e a la i u es derivo el coseno, ¿verdad? Menos seno de u, derivo el seno, el coseno, más i coseno de u. O sea, la derivada de la exponencial imaginaria es menos seno, ahí como que al revés. En el sentido que quedó seno acá y coseno acá. Entonces, ese menos lo voy a poner como que es un i cuadrado, ¿eh? Porque el i cuadrado menos 1 se puede aprovechar ahí, de repente sirve. Entonces, i cuadrado seno de u más i coseno de u. Entonces, saco el factor el i y queda coseno de u más i seno de u. O sea, la derivada del exponencial es i veces el exponencial. Que es lo que me podrían haber dicho inmediatamente, porque la derivada del exponencial es exponencial, pero como está la variable está multiplicada por una constante, y la constante sale delante. Es la misma regla de derivación, y cuando veamos variable compleja vamos a ver que tampoco es una coincidencia. Pero claro, porque esta como que no le cree uno mucho todavía que esta es la misma función exponencial. Es la misma función exponencial que se metió ahí a los números complejos. Pero por lo menos esto se puede mostrar directamente, así que esta derivada es esta. Y por lo tanto, esto de acá se puede aplicar como primitivas. O sea,
Si quiero integrar, puedo buscar una primitiva de esta y como el exponencial es súper fácil encontrar la primitiva porque las derivadas son como la misma cosa, salvo que los coeficientes de delante. Esto sería algo así como e a la i k menos l sobre l x dividido por el coeficiente i k menos l por l mayúscula entre menos L y L. Salvo, pues tengo derecho a hacer esto, salvo que esté dividiendo por 0. Dividimos el pi. Falta el pi. Ponemos. Ya, ya. Gracias. Entonces, esto, vamos para acá, distinto de L. Puedo hacer eso, ¿no? Porque si no hay una división por 0 y ahí la cosa está enfocando el sol en la cara. Cambia, ya, bueno. Pero si cae el distinto de L, aquí no hay problema. Esto no es 0, no es 0. Pero va a ser una cosa más interesante. Cuando X lo evalúo en los dos extremos, si X vale L, con el L de acá se cancela y a la exponencial en un múltiplo de pi. ¿Ah? Vamos a calcular eso. Porque ahí el resultado que ando buscando, ¿cuál sería? Para que sea ortogonal. Tiene que ser 0. Entonces veamos si efectivamente esa cosa vale 0. Ahora, lo agradable de esto es que a pesar de que estas funciones son un poquito menos simpáticas porque son funciones complejas, variables complejas, o sea, no, la variable es real, pero los valores son complejos. La verificación de que son ortogonales es mucho más sencilla porque para las funciones trigonométricas hay que jugar una serie de identidades trigonométricas que como que complican un poco el desarrollo, pero aquí es calcular la integral de una exponencial. Así que es más sencillo. ¿Y qué es lo que queda ahí? Entonces, igual. Bueno, pongamos 1 partido por i, k menos l, pi, l. Una constante, no vamos a repetir. Y queda la exponencial para x igual a l al extremo final, entonces queda e a la i y cosa, k menos l x menos, o sea, no, sí, menos e a la menos, porque ahí, perdón, no es x, sino que es y. No. X vale l, se cancela con l de abajo, era menos i, menos l. Ya, es el mismo factor ahí, que no lo voy a repetir porque va a ir multiplicado por, pero espero que ahí salga un 0. Esto es coseno de k menos l pi más i seno de k menos l pi menos coseno de esto cambia por menos k menos pi k menos l pi ahí. Este se va a cancelar porque el coseno es par, así que esto y esto es lo mismo, a pesar de si no menos, esto es igual a esto y con eso menos. Menos i seno de menos k menos l pi. Ahí. ¿Y qué pasa con esto?
función seno se anula en los múltiplos de pi. Entonces, este es 0, y este con este se cancela. Y multiplicado por eso, 0. Así que estas funciones son al menos ortogonales. ¿Y qué pasa para k igual a l? Para k igual a l nos daría la norma al cuadrado, entonces ya tenemos la norma al cuadrado, pero la norma al cuadrado de eso es fácil. Es la integral de e a la menos. ¿Dónde quedó? Allá. E a la no menos. E a la i. K menos K, partido por L, pi x, de x, de menos L a L, 0. O sea, integral de menos L a L de e a la 0 de x. Y e a la 0 era 1, como siempre. Y la integral de 1 aquí es 2L. Así que ahí tienen, o si quieren, la norma de cada una de ellas es raíz de 2L. ¿Ya? Así que tengo un sistema, al menos un sistema ortogonal y que lo puedo normalizar si es que los divido por raíz de 2L. No voy a tener un sistema ortonormal, o tal como está ahí más sencillo, este es ortogonal. Ahora, ¿cómo me convenzo de que este hace la misma gracia que las funciones trigonométricas? Entonces, para convencerme de eso, vamos a hacer un argumento más o menos sencillo, que vamos a decir que las combinaciones lineales de estas funciones acá permiten encontrar todas las funciones trigonométricas del otro caso. Entonces, las funciones trigonométricas se generan a partir de estas. Bueno, esta se genera a partir de las funciones trigonométricas. Y las funciones trigonométricas también, y eso me imagino que se acuerdan. En el fondo, vamos a decir, es claro que el espacio generado por B, todas las combinaciones lineales, es igual al que genera B pi. Hay un lado que es más o menos directo, porque las funciones exponenciales estas sí sean funciones trigonométricas, pero además e a la i k pi x sobre L más e a la menos i k pi x sobre L. Si uno hace la suma de esta exponencial, porque el k recorre todos los enteros, así que va a estar esta y va a estar esta en la familia. Para k y para menos k. Si sumo dos de estas, ¿qué es lo que da? Los cosenos en esto y en va dos veces el coseno. K pi x sobre L. Y la parte de los senos se va a cancelar. Así que bueno, partir por 2 da los cosenos. O sea, juntando dos de estas obtengo funciones cosenas. Todas las funciones cosenas que necesitaba para mi base. Y restándolas, e a la i k pi x sobre L menos e a la menos i k pi x sobre L partido por, bueno, al restarlas se van a ir los cosenos, pero el seno acuérdense que estaba multiplicado por i. Entonces voy a ir por 2 y por i. Y ahí sí queda seno de k pi x sobre L. Entonces, estas permiten generar las funciones coseno, permiten generar las funciones seno, y la constante 1 ¿de dónde sale? Que teníamos en la base trigonométrica. E a la i 0, ¿no? Porque k igual 0 es un entero, así que también k igual 0 está dentro de esta familia. K igual 0, pi x partido por L igual 1. Entonces ahí tengo todas las funciones
que las puedo fabricar con esto. Entonces, ya que tengo una base, que debería generar lo mismo que ya generaba las funciones trigonométricas, usar esta base en lugar de las trigonométricas para escribir mis series de Fourier. Una serie de Fourier que algunos llaman compleja. ¿Ah? ¿Ya? ¿Sí? ¿Pregunta o no? Estoy medio... ¿Estoy lento? ¿Está lento o no? ¿Ya? Sí. Está lento, ya. Vamos a... Bueno, estoy aprovechando cosas que ya he hecho con las funciones trigonométricas, a lo mejor les sirve como de repaso. Pero entonces la serie de Fourier compleja. Porque de aquí quiero sacar después la transformación Fourier, pues por allá voy. ¿No? Entonces la serie Fourier compleja es que ahora yo digo f de x se escribe como c sub k e a la i k pi x partido por L. No sé si le puse este. Ya, bueno. En la base de tilde, no sé si escribe ahí. Ya, pero quiero ver cómo lo escribo acá. Entonces, la forma, como que dice, el atajo para encontrar los coeficientes es preguntarme qué pasa si hago el producto f de x por e a la i, no capítulo aquí, l pi x partido por l. Si hago ese producto, va a ser el mismo que la suma, que está acá, por e a la i l pi x sobre l. ¿Qué va a ser? Pero cuando haga es igual a la suma de los productos, o sea, si es que la serie sale fuera, que sea la gran gracia con este producto interno y con esta convergencia, que la suma la puedo poner fuera, entonces va a quedar la suma de los c sub k e a la i k pi x sobre l e a la i l pi x sobre l ortogonal. Así que de toda la serie sobrevive solamente un término. Esta es una suma sobre k. Sobre k. Sobre k. ¿Y cuál es el término? Bueno, el término donde k coincide con L. El L es el que estaba por este lado, así que esto va a ser C sub L por... Bueno, y queda este por el mismo, entonces queda la norma de E a la I, K, perdón, I, L, pi, X sobre L al cuadrado. Y ya lo habíamos calculado, que es 2L C sub K. Así que ahí tenemos nuestra formulita para... Y entonces, estos C sub K, que son los que necesito para poder escribir mi serie de Fourier, se calculan despejando acá. Bueno, C sub 2, C sub K, 2, C sub L. Luego pongamos C sub K, cambiando L por K, y al final me va a quedar 1 sobre 2L, integral de menos L a L. F de X. Y esta aparece conjugada porque está en el segundo lugar, entonces E a la menos I K pi X sobre L de X. Este sería como... ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, queda suficiente tiempo, lo que vamos a hacer ahora es hacer un poquito de trampa porque van a haber
algunos límites por ahí que no los vamos a justificar, sino que nos va a decir, sí, pues ese es natural, echémosle nomás. Porque justificar esos límites se complica bastante el desarrollo. Pero el asunto es tratar de hacer el límite cuando él tiende a infinito. Entonces, trataremos de estudiar L tiende a infinito. Porque en el fondo, con un L suficientemente grande, vamos a representar una parte suficientemente grande de F, ¿no? O sea, a medida que entre menos L y L, esta serie representaría la función. Si agrandamos los L, esta función va a estar representada en un intervalo más grande. Y cada vez más grande, si L tiende a infinito, esa serie como que tendería a ser una representación en todos los reales de la función que a lo mejor inicialmente nunca había sido periódica, pero solamente le damos mira un pedacito. El pedacito cada vez más grande, más grande, más grande, hasta que al final lo va a ver. Pero no podemos llegar y tirar el L, aquí esta cosa tiende a cero. Esto está bueno, menos infinito más infinito, sí, integral impropia, perfecto. Pero acá L tiende a infinito, esto tiende a cero también. Entonces, hay que hacer el límite con un poquito más de astucia para que nos dé algo que tenga sentido. Algo que tenga sentido. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir F. Vamos a meter todo aquí. ¿Ah? Partimos de... Ese es mi punto de partida, eso es lo que yo sé. Pero eso lo voy a escribir como f de x igual la suma. Voy a poner esto acá. E a la i k pi x sobre m. Y el c sub k lo tengo ahí. Voy a poner aquí la integral, bueno, pues de k igual menos infinito a infinito. ¿Eh? Entonces, recorre todos los enteros. De menos L a L, f de x, e a la menos i k pi. Momento. Aquí no puedo, si tengo el x acá, aquí no puedo, esta es la variable de la integral. Entonces la variable integral no puede ser lo mismo que la variable externa. Aquí le vamos a poner vamos a poner la variable más. Y me falta el 1 partido por 2. Ahí. Ya. Entonces, notación. Voy a introducir una nueva función que en principio sería como para simplificarme un poco aquí esta notación, pero el g de w va a ser que L va a ser la integral de menos L a L de f de u e a la menos i w u de u. A ver. Vamos a revisar aquí para que es la buena definición. Está buena. ¿Ya? Ahora, GL
de W tiende, cuando L tiende a infinito, aquí estamos haciendo una primera cosa astuta, porque en principio, si se fijan, es esto mismo donde esta parte de acá, el K pi partido por L, lo estoy escribiendo como un W. O sea, ¿qué pasa si esto le llamo W? Entonces ahí tengo esto. Y hago el L tender a infinito, pero no toco el W. Entonces cuando L tiende a infinito, esto yo sé a qué tiende. Tiende a la integral de menos infinito a infinito de f de u e a la menos i w u de u. Simple. ¿Ya? Y la serie está acá, jugando con esta nueva función, la escribo de la siguiente manera. O sea, con esto, f de x va a quedar la suma k igual menos infinito a infinito, e a la i k pi x sobre l. Y esto de acá, ¿qué es lo que es? Es GL calculado en SW, que es K pi partido por L. Y que no se me olvide, importante, 1 sobre 2L. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí o se sigue? Hasta aquí no hemos hecho, a ver, ¿hemos hecho alguna barbaridad? No, no hemos hecho ninguna barbaridad. Estamos siguiendo de estamos siguiendo de ella. ¿Ah? Ya. Entonces, esos numeritos que aparecen ahí, K pi x partido por L. Perdón, el K pi partido por L, los que aparecen como argumentos del IL. ¿Dónde viven? O sea, ¿cómo se ven? Entonces, llamo WK igual K pi partido por L. ¿No? O sea, una vez que el L ya lo tengo, porque ahí el L no lo estoy moviendo. No. Esos numeritos, ¿cómo se ven? En la recta real. En 0, tengo el W0. El W1 sería para acá igual a 1, es pi partido por L. Y ya W1, que sería pi partido por L. El W2 sería el doble de esto. W2 sería 2 pi partido por L. El WT, etc. ¿Cierto? Y si quieren aquí pueden poner al otro lado el W menos 1, el W menos 2. Si se fijan, o sea, no sé si se fijan, pero uno podría imaginarse que estos W, lo que están generando, es una partición de R. ¿Recuerdan cuando teníamos un intervalo, una partición es tomar algunos puntitos para dividir eso en pedacitos? Esto divide el R en pedacitos. El problema es que esta no es realmente una partición porque son infinitos, ¿no? Pero es la misma idea. Ahora, ¿cuánto vale el delta WK, que se definía como WK menos W anterior? O sea, ¿cuál es la separación entre los dos deltas? Aquí, pi sobre L. Pi sobre L. Están todos separados en lo que voy agregando. Pi sobre L. Y cuando el L lo hagamos tender a infinito, va a ser una partición que van a estar cada vez más densos los puntitos. O sea, el pi sobre L va a ir tendiendo a 0, la separación se va a ir achicando. ¿Ya? Estamos llegando allá.
Estamos casi. Entonces, el f de x, con estas nuevas notaciones, todavía esto es un tema de notaciones nomás. E a la, ¿a qué? ¿Cómo lo ponemos? El E a la I, pi, X partido por L, ¿cómo lo pondríamos? Claro, ¿ah? Porque el K pi partido por L es el omega K. Entonces, y aquí, omega K, X. ¿Ah? Y después queda G de omega K. K pi partido por L es el omega K. Y el 1 partido por 2L, voy a decir que aquí un pequeño, el 1 partido por 2L, voy a aprovechar esto, y voy a decir que es lo mismo que pi partido por L, multiplicado por, es como un líquido de limones, para que dé lo mismo que 1 partido por 2L, ¿por cuánto tengo que dividir acá? O sea, tengo que dividir por pi para que el pi no aparezca por otro lado. Y ahí. ¿Ah? Ahí está. Se van los pi y quedan 2L abajo. Perfecto. Entonces voy a poner aquí el pi partido por L. Acuérdense que el pi partido por L es el delta WK. Entonces voy a poner delta WK por 1 sobre 2pi, que es una constante que no molesta. Y ahora miro esto de acá y digo, ah, pero esta cosa de acá es una cierta función de acá, evaluado sobre la malla, por la distancia de los puntos de la malla. Es una suma, no hay una suma de Riemann, o sea, algo que está aproximando la integral de la función. Esta función, la integral de esta función, ahora, en todo R. Ahí es donde estamos ya traspasando lo permitido por las teorías que hemos visto, porque estamos escribiendo una integral impropia directamente como una suma, una serie. Entonces, ahí vamos a decir, bueno, esto debería comportarse igual, ¿no? Y no lo vamos a justificar mayormente. Pero lo que vamos a decir es que cuando n tiende a infinito, porque esto hasta aquí estamos correctos y esto es para todo x donde. Porque la serie Fourier representa la función f en el intervalo menos L y L. Afuera ahí ya usamos. Entonces, esto entre menos L, L. Entonces, cuando L lo hacemos tender a infinito, y ahí es donde cerramos los ojos y nomás y le echamos, eso es como una integral. O sea, la serie se transforma en integral de menos infinito a infinito. El WK se transforma en la variable W. El GK, el G de GK va a ser un, perdón, este era GL, GL. Ahí se transforma en un G y de W. DW 1 partido por 2. ¿Ya? Ese es el. Ahí está toda la. Como dice, toda la maldad está concentrada en ese límite. Ese límite habría que darle alguna justificación matemática más profunda. Lo que estamos haciendo es inspirarnos por cómo se parece a una suma de Riemann, a una suma de una integral. Cuando la malla tiende a 0, la separación, eso tiende a la integral, que es lo que hicimos ahí. Pero no estamos exactamente en el contexto de las integrales.
porque son impropias. Y esto tendría que ser entonces f de x para todo x, ahora no entre menos L y L, porque L lo tiramos infinito, así que esa sería una representación de f, todo R. Todo R. Y lo vamos a escribir más un petito aquí, como E a la I WX. El G de W era una integral impropia, ¿se acuerdan? No sé, lo tengo ahí. Ahí. Ah, no definí el. Claro, es que se me olvidó haber puesto esto de acá. Y cuando L tiende a infinito, el que L tiende a la integral impropia, este es el que yo llamo GW. O sea, el G de L de menos L a L y el G sin L es de menos 20. Que es el que usa acá, porque por eso cuando L tendría infinito, aquí quedó el G. O sea, es la integral de menos infinito a infinito, y ahí queda el f de u, que hará menos i u w u de u, el 1 sobre 2pi, ahí vamos a hacer algo, de x. ¿Ah? ¿De x? No, de w. X es la variable de w. Ahí está. Y hay 1 partido por 2pi que me falta. Entonces el 1 partido por 2pi voy a repartirlo aquí equitativamente con 1 partido raíz de 2pi aquí afuera con esta integral. Y acá a la i wx. Acá. Y acá 1 partido raíz de 2. Esta cosa de acá es lo que vamos a llamar, porque ¿de qué depende esto que está aquí en ese paréntesis? El u es una variable de integración, así que no depende de u, ya sea, se integró en u, lo único que quedó como una variable libre es el w. Así que esta es una cierta función de w que voy a llamar, y que, bueno, también se calcula a partir de f. Así que esta es algo que se calcula con f, que depende de w, y es lo que se llamaría, es lo que vamos a llamar la transformada de Fourier de f. ¿No? De Fourier de f. Y tu agüita. ¿Ya? ¿Ya? Int. Los menos y lo ahí me está haciendo el foro, a ver qué pasa ahí. Los límites de integración de beneficio aquí. ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, porque los WK recorren toda la recta real. Es una partición, si quieren, de toda la recta real. Así que esto van de menos infinito más infinito. Cuando el WK pasa a ser la variable integración W, en los WK van de menos infinito más infinito. Y acá era porque esto era del menos L a L. Cuando L es de infinito va menos infinito más infinito. Así que son dos integrales impropias, una especie de integral de una integral. La que está aquí adentro es la que estamos rescatando y le estamos poniendo este nombre en particular. Transformada de Fourier. Entonces vamos a la definición formal
transforma es lo siguiente. Dada f, ahora nos vamos a poner un poquito más cuidadoso, ahora al final, para que esto tenga sentido. Para que esto tenga sentido, el f tiene que tener alguna gracia. O sea, no puede ser cualquier función f para calcular el ciclo de forma de Fourier. Digamos, definición. Si f llevado de r en general los complejos, el f puede ser ahora el complejo. Si no es ahora reales, fantástico, pero en principio tiene permitido tomar valores en los complejos. Cumple. Entonces lo que necesito es que aquí la cosa es un poquito oscura, pero en realidad, ¿para qué esa integral la que voy a definir acá? Para que la integral que ya me transformé en Fourier exista, lo que estoy integrando tiene que tener integral impropia. Y eso bastaría que en módulo tenga una integral finita. Ahora, si se fijan aquí, pido que esto tenga integral finita y no con la exponencial imaginaria. Pero ¿qué pasa con la exponencial imaginaria? ¿Por qué no me importa en el módulo? Claro, lo que les dije ahí, que hay que acordarse de eso, guárdenlo por ahí en una parte. El módulo del e a la i, cualquier cosa, es 1. Eso tiene módulo 1. Entonces el módulo de f es el que me preocupa, que no vaya a hacer que explote. Entonces, si esta le explota, entonces se llama transformada de Fourier de f a esta función f, que le vamos a poner el gorrito, en w. Podríamos, hay varios nombres alternativos, algunos le llaman bueno, no sé, transformar de Fourier de f, evaluado en w. Bueno, le ponen distintas cosas, aquí le ponen una f de f, bueno. En general vamos a traducir el gorrito que es un poquito más liviano como notación. La transformada de Fourier de f se define como esta cosa, 1 sobre raíz de 2pi, integral de menos infinito a infinito, de f de x, e a la menos, cuidado, menos, y omega x de x. Entonces, como que a la f la voy multiplicando por exponenciales con distintos valores de omega y veo qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? E con un omega acá, a eso le voy a dar f gorrito de omega. Como términos de ingeniería eléctrico, es como ver como la respuesta de esto a distintos valores de omega. Omega serían como frecuencias, ¿no? Porque parece que esto es algo que vive en el círculo unitario y con X va girando, y esta sería como la velocidad angular. Entonces, si el F lo multiplico por esta cosa a distintas velocidades angulares, más rápido, más lento, me va a dar una cosa como cómo se comportan esas velocidades, y eso es el F. Algunos dicen que transformo f en una función que depende de la variable espacial x a una función que depende de una frecuencia. O sea, hablan ahí de irse del espacio de las posiciones al espacio de la frecuencia. O del espacio a la frecuencia. Pero ahí hay más información ahí arriba. Y eso lo vamos a poner como un teorema el que uno esperaría con eso. Bueno, esta es la transformada. Y según
Vamos a ver, doble asterisco. Doble asterisco sería esa de allá. Vamos a ver el doble asterisco. De acá. Esa es la superidentidad, doble asterisco, porque tengo la transformada Fourier y al otro lado tenía f. O sea, esto es igual a. Eso era a f. Esto es igual a f. Todo esto. Entonces, y es el. Vamos a ver los poderes. Teorema f de x es igual a 1 sobre raíz de 2pi integral de menos a infinito e a la i omega x f gorrito de omega de omega. O sea, la función f se recupera a partir de su transformada con esta formulita acá. Entonces, uno, si le quisiera poner un nombre, ¿qué nombre le podríamos poner a esta transformación? Le vamos a poner la transformada inversa. Entonces aquí llamaremos transformada inversa a algo que si yo le paso una función g de w, me genera una cosa que va a ser un g. Y vamos a ver se va a poner. Para simbolizar que es la inversa del gorrito se la va a poner un poquito al revés. Y ahora es una función de x que se define como 1 sobre raíz de 2pi integral de menos infinito a infinito de, ponemos acá, ajá, de w, ¿qué pasa? Entonces, y de w es a la i omega x de w. Ahora, es interesante ver que la transformada de Fourier, la que tiene el gorrito bien puesto, tiene la misma forma que la otra, la transformada inversa y la transformada el 1 partido por raíz de 2pi, la f de x va reemplazado por el GW, pero la exponencial que aquí va con menos, allá va con más. Es la única diferencia visible entre eso distinto de f por x, digamos, el signo ahí. Que hay signo más, aquí tiene signo menos. La transformada va con signo menos, la otra va con signo más. Pero eso lo podemos aprovechar por ahí de repente en algún ejercicio. Porque transformar, o sea, la antitransformada, si quieren, es la que nos permite devolvernos de la transformada a la función original. Que puede ser útil en algunos casos. Porque lo que tiene que hacer, uno tiene un problema complicado, lo lleva al espacio de la transformada aplicando el transformador Fourier. En el espacio de la transformada el problema se transforma en un problema sencillo, veremos, uno lo resuelve, y esa solución la quiero devolver al espacio original. Entonces ahí voy a tener que, con la antitransformada, devolverme. Pero la antitransformada y la transformada funcionan re parecido, salvo el signo. O sea, hay un tema de signo nomás, que es que lo manejamos ahí con un cambio de variable, algo así. Podemos jugar un poquito con esto. Ya. Veamos un ejemplo. Después de toda esta cosa. Bueno, la otra cosa que quería mencionar es que iba a mencionar, ya lo mencioné. Acá.
En esta formulita, aquí tengo como serían como los senos y cosenos, pero no en K y X, digamos, en frecuencias discretas, sino que en todas las frecuencias del rango real. ¿Ya? Tengo este valor que tiene frecuencia W y W recorre de menos infinito a infinito. Ahora, en esa frecuencia, esto me dice cuál es el contenido, bueno, la manera de interpretar esto. El F tiene distintos contenidos de frecuencias dados por la transformada. O sea, donde esta transformada tenga valores altos, significa que esas frecuencias son como importantes en F. Y donde esto tenga contenidos pequeños, esas frecuencias van a ser menos importantes. O sea, va a decir, si es que uno reemplaza F por una combinación de frecuencias, ¿cuáles son las frecuencias que importan finalmente en esta representación? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que como que me hizo sentido en ingeniería mecánica, una de las cosas que usan en forma muy frecuente son motores o máquinas que tienen algo que está girando, un eje de rotación. Entonces, los motores, todos tienen un eje de rotación. Y ese eje de rotación tiene, bueno, va quedando una frecuencia. Entonces, cuando quieren, por ejemplo, una de las cosas que alguna vez me tocó ver era que querían saber cuándo un motor estaba empezando a presentar algún tipo de anomalía o de falla. Entonces, a ese motor le calculaban la señal de vibración, o sea, con acelerómetros veían cómo iba variando la posición del motor en el tiempo. Tenían una señal F. Y lo que hacen es, le calculan la transformada de Fourier con un computador. Tienen la señal con un sensor, transformada de Fourier, y esa transformada de Fourier después ven cuáles son los máximos, porque queda tiene su motor ahí, girando ahí, y esto va girando ahí. Esa señal le transforma el corrido, y en el F corrido aparecen algunos máximos en la transformación Fourier. Entonces, aquellos máximos que coinciden con la velocidad de rotación, o sea, la frecuencia de rotación, serían como los máximos esperados, porque ahí va a tener necesariamente un máximo, porque es una frecuencia que obviamente va a estar relacionada con la vibración. Pero las otras frecuencias las iban relacionando con distintos problemas que ocurrían a distintas frecuencias de eso. Por ejemplo, si es que tenían rodamiento, si es que había lo que llaman un desbalanceo, o sea que no era completamente simétrico el peso distribuido del motor. Eso se dan cuenta porque aparecían otras frecuencias en el espectro. Entonces, es interesante, a la función F le sacan como una especie de radiografía, si quieren, y aquí aparecen por eso las frecuencias que más importan o que más pesan en la función F. Y esas frecuencias muchas veces tienen tremendas interpretaciones, aplicaciones. En este caso es ingeniería mecánica, pero pueden ser ingeniería eléctrica, las señales del ruido, todas esas cosas ahí. Y hacer un ejemplo muy sencillo. Calculemos F, una función que vale 1, X pertenece a menos a 0, si no. Esa es mi función F. Acá. Menos a 1. Como un escalón ahí. 1 y después 0. Puede transformar de Fourier. 1 partido raíz de 2pi, acordarse ahí. Hay distintas, si ustedes miran distintos libros, las definiciones de las transformadas de Fourier pueden tener variantes. Si uno va a jugar otro libro, hay que fijarse si es que a veces le cambian aquí, en vez de 1 partido raíz de 2pi, le ponen 1 partido 2pi, o no le ponen nada.
Y aquí le ponte, a veces le ponen un pi o le sacan o divido el pi, no sé. Entonces, hay, esta es una, son como tres las que andan dando vueltas siempre, pero esta es una de ellas, ¿no? Lo digo porque cuando calcula el transformador Fourier, usualmente entre una y otra versión del transformador Fourier cambian un poquito los coeficientes de resultados, las constantes. Si lo miran ahí, lo comparan con otro lado, pues sale lo mismo, pero es porque no, pues la definición no es la misma. Esto de menos infinito a infinito, f de x y a la menos. Pero f de x vale 1 y 0 fuera, así que esto es lo mismo que 1 sobre raíz de 2pi de menos a ya, sacámosle f de x vale 1 y esto es coseno de wx, o perdón, vamos directamente a la menos i o de x de x. Ya. Y acuérdense, para integrar una exponencial, esta tenemos fundamental de cálculo, la exponencial tiene como primitiva la misma exponencial, dividido por la constante. Y igual a la menos i x, ¿eso era? Dividido por menos i w entre menos a ya. 1 partido por i w a la menos i w a menos a la i w a. Y eso, coseno más y seno, coseno es par, así que con el coseno de acá se van a cancelar. Seno no, pero porque 1 sobre i w, entonces ya, bueno, no, coseno de menos WA más i seno menos WA menos coseno de WA menos seno de menos i seno de WA. Ahí, eso. Este con este, por la paridad de coseno, se cancelan. Este y este no. Aquí está, ya, 1 sobre i w 2 y seno de w. Con signo menos. Signo menos. No sé por qué me quedó el signo menos. Ya, no, ya sé dónde me quedó el signo menos. No. Está bien, no, sí, está bien. ¿Y cosa dices tú? Ya, sí, vamos a ponerlo ahí. Falta el raíz de 2pi, ¿no? También. ¿Dónde estamos aquí? El raíz de 2pi. 1 sobre raíz de 2pi. Raíz de 2pi. Raíz de 2pi. Raíz de 2pi. O sea, el 2, 1 partido. Raíz de 2pi. El i con el i, digamos que se cancela este con este, queda menos 2 partido por w
seno de WA. Ah, me faltó. Hay un menos ahí en el abajo, en la sección, en el menos IW arriba. Ah, Ese. claro, ese me gustó, ese me gustó. Digo, este sí noveno ahí como que no me acordaba. Entonces aquí digamos yo sí noveno, y ahí se ve que sí noveno. Y lo vamos a escribir bonito, así como raíz de 2 sobre pi. Este con el raíz de pi acá es raíz de 2 partido raíz de pi. Y seno de WA partido por W. Como función de W. ¿Ah? Y ahí ustedes pueden hacer el dibujito de esta función. Cuando W tiende a 0, el seno de WA partido por W tiende como a A, ¿no? Bueno, es una función que tiene como esta. Entonces, uno parte de esta y llega a una cosa. Esa que es conocida en ondas. Se transformaba. Solo ahí que me había olvidado el 2pi, el sinoveno, pequeños detalles, pero el cálculo era sencillo. ¿Sí? ¿Vamos? Preguntas. O sea que sirve. Sí, sirve. Bueno, depende de lo que vayan a hacer, pero en principio sí sirve. Ok, ya quedamos aquí. ¿Tienen alguna pregunta en la casa o en la sala? Ahí está en función de U. Ahora hay una E. Por tema de notación o. ¿Acá? No. ¿Acá? Sí. SX. SX, bueno, al final esta cosa era f de x que se escribía como la antitransformada de la transformada. Que es como la identifica. El f de x se escribía aquí. Entonces el x es la variable, es un valor de afuera de ese forward. Entonces el x aquí está fijo. Aquí integro respecto a u, así que queda el w como variable. Y después acá lo integro con w, así que el w, lo único que queda acá es el x. Así que ese es como el buen balance de la variable de integración, y la variable, la única que no es variable de integración, el x, es el que tiene que sobrevivir con el día de la fuerza. ¿Sí? Claro. Ya, el viernes vamos a hacer jueves. Jueves, ¿no? ¿Quién quiere? O sea, a lo mejor puedo hablar con el profesor auxiliar, si es que el profesor auxiliar podemos cambiar la clase del auxiliar del viernes para hacer el jueves. O sea, digo, como tienen el control jueves y hay una costumbre que está muy instaurada de que si hay control no hay clases, ¿ah? ¿Ah? Yo no me quedo. Ah, ya. ¿Sí? ¿Les parece que le preguntemos al... No sé si él tenga tiempo, pero... ¿Quieren auxiliar el jueves? Ah, ya, ok, vamos a preguntarle, vamos a ver qué... Sí, ya, ok. Nos vemos. Nos vemos. Aquí. Porque claro, van a estar preocupados del control. Ya. Ok, nos vemos. Adiós.